¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles, bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en el foro de Cámara Libre a la senadora de Coahuila, la panista Silvia Garza. Ella es presidente de la Comisión Especial de Cambio Climático en el Senado y nos va a explicar sobre los retos y oportunidades que tenemos en México y también nos va a explicar el panorama que hay en el mundo en cuanto a los riesgos del cambio climático, un tema que en estos momentos está en boga, del que se habla mucho a nivel nacional e internacional, por supuesto. Lo invito a que se quede con nosotros. Senadora Silvia Garza, muchas gracias por acompañarnos aquí en el foro de Cámara Libre. Al contrario, Lili, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. El tema del cambio climático, bueno, hace años que empezó a ser un asunto de mucha relevancia en todo el mundo, pero ya en los últimos meses es cuando siento que aquí en México ha tomado más importancia, ya es tema de plática en la mesa, en la sobremesa, digamos. Sin embargo, hay muchas cosas que no nos quedan claras. Vemos grandes eventos como la cumbre, la COP21 y foros de académicos y textos, etcétera, pero como que nos sentimos un poco perdidos. ¿Nos puede usted explicar qué están haciendo en la Comisión Especial del Senado respecto a esto? Darnos un diagnóstico de cómo está México ante el cambio climático. Sí, gracias. Mira, esto que acabas de decir es muy importante porque lo que nosotros queremos es precisamente que baje a las masas y que se entienda que es cambio climático. Porque al momento de ver, por ejemplo, imágenes que por supuesto son impactantes, donde se caen grandes témpanos, o sea, pedazos de hielo en el polo. Es que esa es la clásica. Nos hablan de cambio climático y nos imaginamos el iceberg derritiéndose, ¿verdad? Sí, y lo vemos muy lejos. Pero hoy, por eso, estas cuestiones deben de ser locales, lo que está pasando, que recuerdes cuando eras niña, cómo, cuándo llovía, en qué meses llovía, cómo llovía, etcétera. Y decirle a la población que hay miles de cosas que puedes hacer, pero que son pequeñas acciones que traducida a todos los habitantes de nuestro querido México, pues podemos ayudar muchísimo en esto. Hoy, por ejemplo, ¿en qué se siente en México específicamente el cambio climático? ¿En cambios radicales de temperatura? En, no sé, por ejemplo, donde llovía mucho ya no llueve cuando debe ser, o hace mucho calor cuando ya debía haber pasado. Todas estas cosas que hemos estado notando, que son fáciles porque pues las sentimos, es el clima, ¿no? El clima cotidiano. Hoy, por ejemplo, los fenómenos meteorológicos son más extremos. Por primera vez en la historia, los impactos de Ingrid y Emanuel tuvimos tanto por el Golfo como por el Pacífico, no habían pasado, son más fuertes, estamos con una sequías prolongadas también en el norte de la República, y cuando llueve, llueve más fuerte y en menos tiempo. O sea, entonces, todo se hace extremo. Así es, y también en estados húmedos hay sequía, y donde los estados tenemos como característica poca precipitación, bueno, cuando llueve, llueve muchísimo y hace grandes desastres. Entonces, ese más o menos es el diagnóstico, no solo para México, sino a nivel mundial. Bueno, evidentemente representa riesgos en muchos sentidos, desde las afectaciones a las cosechas, que va directamente en el sentido de la alimentación. Sí. Mira, y así es una cadena. Es que el cambio climático, te comentaba hace un momento que independientemente de lo que vimos en la COP21, que es el Acuerdo de París, que fue un acuerdo muy importante en la historia de la humanidad, porque el objetivo era llegar a más de 196 países, ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer para frenar el aumento de la temperatura de la Tierra. Como cualquier ser vivo, si te aumenta la temperatura hay problemas. Entonces nuestra Tierra está enferma. Nosotros le estamos enfermando con una cantidad excesiva de gases de efecto invernadero que a través de nuestras actividades estamos aumentando y se está enfermando. ¿Qué tenemos que hacer? Poner un alto, cambiar nuestros patrones de vida, disminuir esas emisiones para poder frenar la temperatura. En este Acuerdo de París, donde por primera vez en la historia los compromisos vienen de abajo hacia arriba. ¿Qué significa esto? Ya tuvimos un protocolo de Kioto, un acuerdo anterior donde la cúpula se puso
dijo, bueno, vamos a disminuir 5% las emisiones, etcétera, pero no nos funcionó. Hoy, en las contribuciones nacionales de cada país que se enviaron antes de que llegara la conferencia de partes, cada país dijo qué iba a hacer, sin presiones. Entonces, este es un gran paso que se pudo plasmar en un acuerdo que va a estar disponible a partir de abril de este año en Nueva York para que iniciara a firmar los países que así lo decidan y que pueda ser posible, va a estar abierto un año o bien hasta que 55% de los países lo firmen y pueda proceder. Y sobre este asunto se han pronunciado en una forma muy contundente tanto el presidente de México como el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ambos estuvieron en la conferencia de partes. Exacto. Y a lo que se comprometen exactamente, ¿qué es? Bueno, el compromiso que hace México es un compromiso que nosotros tenemos un buen andamiaje jurídico que se ha construido desde hace mucho tiempo y que se le dio mucho énfasis en el sexenio anterior y que el presidente Peña sigue este compromiso y hoy tiene a México posicionado a nivel mundial en este tema, en cambio climático, como un líder donde somos el segundo país en tener una legislación, una ley general de cambio climático. El primer país fue Inglaterra, y que México va avanzando, no como quisiéramos, por supuesto, pero va avanzando porque al ser un país en desarrollo, pone el ejemplo a muchos países en desarrollo. Por ejemplo, ese protocolo de Kioto del que te hablo, Estados Unidos no lo ratifica, cuando es una de las economías que más contamina. Tampoco lo ratifica China, que también es una economía que entre los dos, bueno, tienen aproximadamente el 40% de las emisiones. Frente a estos gigantes, ¿realmente de qué sirve lo que haga México? No, esto es la importancia de este Acuerdo de París, que ahora no importa si eres un país desarrollado o en vías de desarrollo, todos mandaron sus contribuciones nacionales porque el impacto que tiene el cambio climático en todo el mundo está a simple vista. Hoy estamos gastando mucho del presupuesto, no en prevenir, sino cuando ya está el desastre, ya en remediar. Entonces nosotros tenemos que invertir en prevenir. Y aquí la clave son las energías limpias. Una de las acciones, por supuesto, de hecho esto caracteriza a esta conferencia de partes, que es un punto donde se toca muy fuerte los temas de energías renovables, que por supuesto México aprobamos en el Senado de la República la Ley de Transición Energética en diciembre y que esto nos pone en una posición muy importante que hoy el presidente en la gira que tiene en países con economías petrolizadas muy fuertes, más que la nuestra, bueno, él sigue hablando de que México le entra a la innovación y que también le entra a las cuestiones de energía limpia. ¿Así es la forma en que se aterriza concretamente esa nueva ley? Aquí es que para el 2024 nosotros tenemos que generar al menos el 35% de energía limpia de toda la generación eléctrica. Eso es uno de los puntos que marca esta ley. Pero voy a la parte de ese gran acuerdo de París. Tiene varios objetivos. El primero es, todos son importantes, no puedo decir cuál es el más importante, es estabilizar estas emisiones. Si nosotros no estabilizamos estas emisiones, hoy somos los primeros seres humanos que estamos respirando 400 partes por millón de CO2. Y eso es impactante. El haber aprobado la Ley de Transición Energética, el entrarle a ese 35%, va a tener un impacto directo en la salud de todos los mexicanos favorable. Entonces, en 1965, en el 92, que hace la Cumbre de Río, donde salen 3 grandes convenciones, que una de ellas es la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, ahí se genera todo y tiene algo muy fuerte, ascendente, donde el tema se va enfatizando más, pero empezamos a verlo y a sentirlo. El cambio climático no es una palabra de moda, es un fenómeno que enfrenta el hombre, la humanidad, el más grande reto de la historia, que nosotros tenemos que equilibrar esas emisiones si queremos subsistir como especie. Como especie. Y lo que están haciendo ahorita en esta gira
del presidente en esos países donde se ha tocado mucho este tema, ¿cómo se va a aterrizar? ¿Qué va a salir específicamente de ahí? Bueno, obviamente el presidente tiene una gira donde promociona a México. Invita a la inversión, ahorita que tenemos con la reforma energética la apertura a la inversión tanto nacional como extranjera, hace esta gira, también promueve el turismo, pero también les invita a invertir en energía renovable. Aquí lo más importante... Ustedes como panistas ya sí dejan ese asunto fuera de los colores. O sea, sí son, quiero decir, pues el presidente es priista y está promoviendo todo esto, pero sí hay responsabilidad por parte de los otros senadores, de los otros demás colores, en el sentido de que tengan conciencia de que no se puede politizar este asunto por la gravedad que significa. Claro. De hecho, somos tan responsables como oposición que le hemos dado el voto de las reformas estructurales al presidente, porque creo que México es más importante que todo, que la gente quiere un beneficio sin importar de qué color llegue el beneficio, que si trabajamos cada quien de donde te toque estar y ser mejor, entonces vamos a poder lograr hacerlo juntos, pero si le metemos cuestiones políticas a todo esto, y creo que en este tema jamás debemos permitir que tenga colores. Hace rato te comentaba de que estoy muy contenta porque en el Foro Económico Mundial, donde están sentadas las grandes economías, donde se habla de pesos y centavos, ahí se presenta un informe de riesgos globales 2016. Y es increíble, desde el 2006 que se está haciendo este informe, hoy, este año, el primer riesgo es el cambio climático. El segundo riesgo, como impacto, es una crisis por la falta de agua. El tercer riesgo son las movilizaciones, las migraciones. Y tú dices que es muy importante que se haya hablado en ese foro, Claro. porque ahí ya es cuando se traduce en pérdidas económicas. En pesos y centavos. Que es cuando realmente duele. Sí, por supuesto, y entonces tendrán que ajustar sus políticas públicas y a lo que se les abre la oportunidad de ver esos riesgos donde colaboran más de 750 expertos de diferentes universidades y les están diciendo, señores, aquí el primer riesgo, el impacto más fuerte es el cambio climático y hablan de que nos falta mitigar y adaptarnos. Por supuesto que la mitigación es muy importante, pero también le tenemos que apostar muchísimo a la adaptación. En la conferencia de partes, en el Acuerdo de París, uno de los grandes costos es la construcción del Fondo Verde, donde los países desarrollados para el 2020 se tendrá una gran bolsa de 100,000 millones de dólares, donde se estará financiando en diferentes esquemas, préstamos, fondos a 100,000 millones de dólares. 100,000 millones de dólares, precisamente a proyectos para la mitad para mitigación y la mitad para adaptación. Muy bien. Senadora Silvia Garza, panista de Coahuila, norteña, muchas gracias por haber estado aquí en Cámara Libre. Vamos a estar en contacto con usted porque es un tema de la mayor trascendencia, lo del cambio climático, y ya usted como presidente, tú como presidente de esta Comisión Especial de Cambio Climático, tienen mucho trabajo por hacer, mucho trabajo que nos interesa difundir y del que debemos platicar los mexicanos. Hay temas muy importantes que están todavía ahí en el escritorio, que es la nueva Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas y también la reforma al campo. Mira, no se nos va a quedar en el tintero. Ahorita el tiempo ya se nos acabó, pero no se nos va a quedar en el tintero. La volvemos a invitar a este programa para hablar de esos temas. Con mucho gusto. Muchas gracias y buenas senadora. noches. Gracias. Le agradezco a usted también que nos haya acompañado aquí en Cámara Libre. Soy Lili Telles. Le deseo que pase muy buena noche si ya se va a dormir, y si no, le recomiendo que siga aquí con la programación de Azteca Opinión, y yo los veo la próxima semana aquí en este mismo canal. Gracias, buenas noches.